Con ese factor y rompiendo resistencias por arriba, yo paso alcista. Nos hablaban del petróleo y cómo lo veíamos. En algunos casos te dices, bueno, pues sí, descuenta recesión, en otro descuenta coñazo, a mi modo de ver. O sea, El petróleo depende una barbaridad auténtica de cómo va la economía en China. Y fíjate, José, con esto que dices de los operadores, a mí me llamó la atención mucho cuando allí hablé con unos cuantos en el NISE, ¿no? En la bolsa de Estados Unidos, y la mayoría estaban cautelosamente optimistas. Te hablaban de procesos estadísticos, te decían que 2022 fue un año muy bajista y que siempre que había habido un año muy bajista, el año siguiente se había comportado más positivamente que el anterior. Claro, te decían menos en recesiones económicas que... 2002 y 2008 son las únicas eh, excepciones, pero el eh, resto sí, claro. exactamente. Entonces, por eso dicen, no hay que vender catástrofe. Era como su, digamos, el centro de su discurso de varios, ¿no? Te decían, no hay que vender catástrofe, hay que mirar, y lo que dices tú, es verdad, el corto plazo que te vaya dirigiendo, ¿no? Pero no decir, Sí, sí, no, yo dos ahora mil mismo quinientos el SP500, catástrofe, ¿no? Que leo por ahí, 2.500, y dices, sí, yo qué sé, sí, dos sí, mil quinientos. yo no lo veo eso. Yo Claro. catástrofe ahora tampoco veo. No, no, no sé, no veo el mercado para eso. Estoy dudoso, pero para eso no. Yo para eso no lo veo. A ver, el mercado tiene un fallo garrafal y es que ha subido en el último tramo alcista dentro del lateral con unos pocos valores. Está con una amplitud de mercado de risa. Pero claro, te pones a mirar cómo se dieron las vueltas en 2003 y en 2009 y te ves una receta idéntica. La amplitud de mercado era muy baja al principio, tocaron los suelos, yo no sé si este es el suelo, pero en 2003-2008 cuando se tocó el suelo hubo un lateral bastante amplio con muy pocos valores siguiendo los tirones que daba el SP500 hacia arriba y de repente la amplitud empezó a crecer y aquello ya no hubo quien lo parara. 2009, imagínate todo lo que subió después, y 2003 también. Entonces, yo eso es lo que más estoy observando ahora mismo. Para mí es el factor más importante a observar. Es imposible que esto vaya a ningún lado con esta amplitud del mercado. Bueno, imposible no es, pero tendría que ser que todas las megacaps dieran muy buenos resultados y que la reacción inicial fuera muy positiva. Supongo que habrá unos mejor que otros, como suele pasar. Pero en el momento, yo lo tengo muy claro, en el momento que viera que la amplitud de mercado empieza a crecer, que empiezan a acompañar el RSP es un ETF súper útil, el RSP, porque ahí están todos los valores del SP500 con igual ponderación, que empieza a tirar, que la amplitud de mercado empieza a crecer. Para mí esa puede ser la prueba que estoy buscando y dejaría de ser neutral, y pasaría alcista, con la macro en contra. Fíjate lo que te digo. Con ese factor y rompiendo resistencias por arriba, yo paso alcista. Pues mira, un dato para que tengáis todos en cuenta, ¿eh? Esto que nos cuenta José Luis Pero Cárpato, tiene que que... pasar todo Pero tiene eso. que pasar Tiene que pasar todo, todo claro, eso. efectivamente, no que pase una cosa y la otra no, ¿no? Tiene que pasar absolutamente todo y recoger todo esto. ¿Alguna otra pregunta más que nos han dejado por aquí? Nos hablaban del petróleo y cómo lo veíamos y que esta tendencia que está mostrando, bueno, el petróleo en general está mostrando una lateralidad ya casi extenuante y horrible y muy tediosa. En algunos casos te dices, bueno, pues sí, descuenta recesión, en otro descuenta coñazo, a mi modo de ver. O sea, es un coñazo absoluto. No sé cómo Bueno, estás viendo el el petróleo. pobre cuando se anima a lo bestia, ¿no? El petróleo, con él Sí, nunca es se verdad, sabe. es Con el verdad, es petróleo verdad. hay que dormir con la pistola debajo de la almohada y el motor del coche en marcha, ¿eh? Sí. Que yo lo conozco bien de muchos años. Bueno, yo creo que lo que está pasando es que el petróleo parecía que había encontrado ya por fin la pista buena con esa bajada de producción por parte de la OPEP, pero el amigo Biden les ha soltado una lluvia de barriles de petróleo que sigue sacando de la reserva estratégica, como sabes, en mínimos desde el año 83, y eso apaga un poco las ansias que tiene el petróleo de subir, ¿no? Yo cuando subió la OPEP, que todo el mundo decía, se va a 100, se va a 100, ya decía yo, digo, bueno, no, esto históricamente casi nunca pasa. Una vez que hacen medidas así, todo el mundo intenta tomar las contramedidas. Es como los misiles y los contramisiles. Ahora ya ha pasado un tiempo, no lo sé, yo creo que el petróleo está condenado a moverse por esta zona. La OPEP se siente cómoda de 80 para arriba, tampoco está tan lejos, Héctor, está ahí. Si es que está Sí. 77, estaba hace un rato.
78, 77, 70 30. y... Bueno, el Brent, ¿no? ¿O me estás diciendo lo VTI? El estoy Brent, ¿no? mirando el West Texas, Al West el Texas. futuro del... Sí, 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 justo, Sí. 77, 78, sí, sí, justamente, sí. Bueno, la Sí. OPEP por ahí se siente más o menos bien, está más o menos tranquila, y como Biden no ceja, cada vez que sube saca más de la reserva estratégica. Mira, tenían mucha reserva estratégica, porque no para de sacar. El tema está en que alguna vez la tendrá que reconstruir, porque Estados Unidos no puede estar con las reservas estratégicas tan bajas. Eso es un factor geopolítico de debilidad importante. Yo ahora mismo no tengo tampoco una predilección de dirección. El petróleo depende una barbaridad auténtica de cómo va la economía en China, pero una cosa exagerada. No podemos imaginar lo importantísimo que es para el petróleo. Si China tira, el petróleo se dispara, estoy seguro. Y si China se tambalea, pues dudará. ¿Por qué está dudando el petróleo? Está dudando porque China duda en los últimos días. Porque salen muy poco las noticias de China. Hay que hacer un esfuerzo por leer más las noticias de China, pero hay muchas mañanas que vemos que se está cayendo el petróleo, que se está cayendo Europa y no sabemos por qué, y es porque no sé quién en China ha dicho que tal cual. Es muy importante lo que está pasando en China. Y ahora mismo han vuelto las dudas. La reapertura parecía que iba como una moto, pero están surgiendo las dudas en los últimos días otra vez. Y eso al petróleo le afecta, iba a decir un huevo, perdón, yo no quiero hablar mal, le afecta muchísimo. Le afecta muchísimo. Entonces, vamos a ver qué pasa con los datos macrochinos. Si China toma la directa, yo creo que el petróleo va a ser muy difícil aguantarlo. Lo que están esperando es eso. Es el mayor consumidor, Héctor. Es Mm. el consumo de petróleo de China. A ver, Estados Unidos también consume una barbaridad, pero tiene mucha producción propia. Pero China busca petróleo por todos los sitios. Y toda esta historia de que China se está abasteciendo con el petróleo ruso y tal, es verdad, lo está haciendo, pero no le basta. El petróleo ruso, China no tiene ni para encender los fogones del palacio donde está el chi este ahí metido, ¿no? No Son le muy da, grandes. vamos, con el consumo que tiene China, lo que dices tú, el principal consumidor del mundo de petróleo, y la demanda no había vuelto, desde luego, a niveles pre-pandemia, ni mucho menos, y tendría que volver, ¿no? Para buscar, por lo menos, una situación del petróleo en el que pueda repuntar algo, pero es lo que has comentado ahora mismo, ¿no? Que, Sí. bueno, vamos a ver por Es dónde va que, es que, China. es que no se han recuperado, Héctor, porque yo No. me fijo mucho en un dato que es el que mejores pistas te da, que es el de vuelos. Si tú miras los vuelos domésticos en China desde que reabrieron después del COVID, han vuelto a la normalidad, pero en los vuelos internacionales hay aún casi un 70%, están por debajo de un 70% de lo normal. Es decir, la economía aún está al ralentí, no está en lo Mm. suyo. Entonces, ahí está la clave para mí para el petróleo. Y por supuesto, hay que vigilarle técnico. Si me dejas decir dos cositas técnicas del petróleo, Sí, porque por supuesto, y lo van a agradecer el por aquí también, petróleo así que... sí, sí, sí. El petróleo es uno de los productos más nobles en cuanto a temas técnicos. A ver, la resistencia está clarísima en la zona 83, donde está la media 200. Por encima del 83, cuidado, que el muchacho empieza a romper el lateral por arriba y este no pregunta, este primero dispara y pregunta después. Y por debajo, yo diría que si pierde la zona 76, se nos puede ir a 73. Ahí está el soporte mayor, y por debajo de 73 podría tener muchos problemas para alegría de la inflación, que le vendría muy bien. Pero, insisto, por un lado factor clave China, por otro lado factor clave Biden, que no quiere que suba el precio del petróleo porque tú que has estado por Estados Unidos sabes perfectamente que el nivel de aceptación de Biden depende mucho del precio que está la gasolina en los últimos Ujú. días. Correcto, Y correcto. este que te estoy diciendo es el West Texas, es el petróleo norteamericano. La referencia Entonces, clara. cuidado, Sí, Biden sí. lo tiene muy claro eso. Yo te digo que por debajo de 4 dólares el galón todavía la ciudadanía allí medio aguanta, pero como se vaya por encima de 4 y ya en 4, Biden lo tiene difícil. Es que Esto es es como un arma lo del electoral, RIF. es un arma Sí, sí, electoral. sí. Es un arma Esto es electoral. como lo de las armas y otras cosas de la cultura de Estados Unidos, la cultura de conducir, la cultura de que la gasolina esté a un precio adecuado. Uy, madre mía, si te quieres buscar la ruina como presidente, que se te dispare la gasolina. Lo tiene más claro. Sí. Aparte que puedes ver gráficos en los cuales se ve cómo la evolución del precio de la gasolina y la evolución de su índice de aceptación, y el de Trump igual. O sea, esto le pasa a todos los presidentes.
es enorme. Hay correlación, hay una correlación bestial. Y por eso antes también nos decían por aquí por el chat que si la recesión puede llegar quizá en las elecciones, yo creo que es que el daño está hecho. Es que lo he dicho muchas veces. Si es que el daño con subida de tipos de interés, ya no vamos a aguantar la recesión, no recesión, a disparar la inflación. No, la Reserva Federal lo tiene clara, su mandato. Que por cierto, esto me sirve para meter el último tema aquí dentro de la charla, que es la reunión de la Fed y del Banco Central Europeo de la semana que viene. E hilando Muy con esto. importante. Claro, y hilando con Muy esto que estoy importante. diciendo, la Fed tiene su hoja de ruta clara. Incluso, ya te digo, a mí me sorprendió respuestas de muchos expertos, trabajadores de banca de inversión, on, off the record, tanto on como off todavía más distendidos, diciendo que muchos, pues que ven que va a haber pausa larga. A mí me sorprende viendo cómo está el mercado, ¿no? Pero, o sea, el mercado no está contemplando ahora mismo esa situación que va a haber una pausa larga en la tasa terminal de tipos. Se está descontando que quizás hasta en julio, septiembre, agosto puede haber bajadas. Empiecen a bajar, sí, Claro, efectivamente. pero los que tienen fuentes dentro de la Fed, que son muchos de estos perfiles con los que hablo, tienen contactos directos dentro de la Fed, y la Fed, te digo, está convencida de que va a mantener pausa. Otra cosa es que luego cambie, pero a día de hoy está Sí, convencida de que va a es mantener cierto, es pausa, ¿eh? cierto. Sí, 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 yo estoy conforme. Hay que escuchar a todos los que hablan, que bueno, hablan, hay mucha demagogia y tal, pero si te quedas, hay que aprender a quitarle la cáscara a todo lo que dicen. Han avisado de que va una subida más y paran. Eso ya lo han avisado, clarísimamente, por activa y por pasiva, pero de ninguna manera parecen dispuestos a bajar los tipos. Claro, hay que ponerse también en su lugar. Saben que tienen que parar porque hay muchas cosas crujiendo. Esa M2 en negativo lo tienen que tener pinchado en el corcho los de la Reserva Federal, ¿no? Y la crisis bancaria y todo lo que ha pasado también. Pero por otro lado, es que como vuelva la inflación a repuntar, antes de tiempo se los comen. Ahí sí que ya los echan. Entonces, ¿qué postura es con la que nadas y guardas la ropa? Pues intentar quedarte quieto.